Buenos días, me llamo María Sobrido, formo parte del Grupo Técnico Bibliosaude y hoy me gustaría hablar de un movimiento que ha surgido ya hace unos años, que se conoce como acceso abierto al conocimiento o también como Open Access. Sin embargo, para poder entender este movimiento es importante hacer antes una pequeña reflexión sobre lo que ha sido el sistema de publicación tradicional. De acuerdo a este modelo de publicación, si un investigador quería publicar un hallazgo científico, lo primero que debía hacer es enviar el trabajo a la revista. Solo de esta manera sus colegas podrían acceder a los resultados de esta investigación. Sin embargo, en esta ecuación tan sencilla hay dos elementos fundamentales. El primero es que el investigador, cuando envía el trabajo a la revista, cede los derechos de autor y con ello las posibilidades de explotación de su propio trabajo. El segundo elemento es que todos aquellos colegas que quieran acceder a los resultados de la investigación de una determinada publicación deben de pagar una cuota de suscripción a la revista. Este ha sido el sistema de publicación tradicional durante muchísimos años. Sin embargo, en la década de los 80 y de los 90 se produce lo que se ha denominado la crisis de las revistas científicas. A lo largo de estos años, las grandes editoriales han ido incrementando sustancialmente el precio de sus revistas, hasta llegar incluso a un 300%. Y esto ha tenido unas importantes repercusiones en la comunidad científica. En primer lugar, las bibliotecas y los centros proveedores de información no han podido satisfacer las necesidades de los usuarios, ya que cada vez pueden suscribirse a menos revistas. Por otra parte, los autores ven que estos modelos les restan visibilidad, ya que no todo el mundo puede acceder a sus trabajos y en consecuencia les restan reconocimiento. Y además, los lectores se ven totalmente insatisfechos, ya que no pueden acceder a la documentación científica que les interesa, teniendo importantes repercusiones en el ámbito asistencial docente-investigador, en la medida en que no pueden actualizar sus conocimientos todo lo que se debería. En todo este modelo, además, surge una nueva cuestión. En los años 90, las publicaciones se incorporan a la red. Aparecen revistas científicas electrónicas, lo que en principio podría darle mayor visibilidad. Sin embargo, en este modelo nuevo de publicación, las editoriales imponen políticas de acceso muchísimo más restrictivas. Por todas estas causas y por todas estas barreras, surge en torno a los años 2000 un movimiento que se conoce como el movimiento Open Access. Este movimiento dice que debe haber un libre acceso a los recursos digitales que estén derivados de la producción científica o académica. En este libre acceso no debe haber nunca ni barreras económicas ni restricciones derivadas de los derechos del copyright. Por lo tanto, en este modelo que proponemos, los dos actores principales salen sustancialmente beneficiados. Por una parte, los autores no ceden los derechos de autor y además ganan en visibilidad y por lo tanto en reconocimiento. Por otra parte, los lectores pueden acceder libre y gratuitamente a todo este conocimiento científico. Sin embargo, no debemos olvidar que el sistema de publicación tradicional suponía una serie de costes de publicación y de maquetación que eran asumidos por la propia editorial. Si rompemos este modelo tradicional, lo que debemos de plantearnos es quién mantiene estos costes de publicación. Por todo esto, sin haber surgido el movimiento del Open Access, comienzan a surgir nuevas iniciativas o nuevos modelos de cómo deben de ser los nuevos sistemas de publicación. Han surgido muchísimos modelos, pero no todos ellos se han llevado a cabo. De los 6 principales modelos que se han propuesto, realmente 3 se han llevado a la práctica real. En el primer caso podemos destacar el modelo del embargo. Una revista solo va a permitir el acceso a sus suscriptores durante un tiempo determinado, por ejemplo, durante su primer año, el año en curso. Pasado este tiempo, todos los artículos que contengan esta revista pasan a estar en acceso libre y gratuito, ya que son depositados en una base de datos. Este es el caso, por ejemplo, del PubMed Central. Un segundo modelo ha sido el del pago por publicación. Dado que se entiende que publicar artículos es un mérito científico, se plantea que sea el autor el que pague por publicar.
con todos los sistemas de publicación y de calidad existentes en el sistema de publicación tradicional. Pero el lector tiene de este modo acceso libre al conocimiento. Y existe un tercer modelo que sería lo que se conoce como el modelo híbrido, en donde la editorial da a elegir al autor pagar para publicar y que sea de libre acceso. Una vez planteado qué es el movimiento Open Access y cuáles han sido las iniciativas más importantes, debemos de reflexionar sobre la financiación pública. Es decir, de acuerdo a los modelos tradicionales, son los organismos públicos los que financian los grandes proyectos de investigación y, a su vez, son los organismos públicos los que deben de pagar para acceder a la información científica resultante, muchas veces el mismo producto que ellos mismos han financiado, con lo cual en este sistema no deja de haber un elemento contradictorio. Por todas estas razones han surgido por parte de las grandes instituciones públicas una serie de recomendaciones o políticas para paliar todo este modelo. Uno de los primeros en llevar a cabo recomendaciones ha sido el Instituto Nacional de Salud americano. En el enero de 2005 incluía en sus condiciones una cláusula en la que instaba a sus investigadores al depósito de sus trabajos pasados 12 meses. Los primeros fueron los americanos, pero pocos años después, en enero de 2008, la Unión Europea establecía una serie de condiciones, una serie de recomendaciones muy similares. Establecía que todos aquellos trabajos financiados con proyectos de investigación deberían de estar en acceso abiertos pasados 6 meses a partir de su publicación. Sin embargo, no tuvo los efectos deseados, dado que estos eran recomendaciones, pero no de obligado cumplimiento. Por todas estas circunstancias, un poco después, las instituciones públicas decidieron llevar unas políticas más fuertes o incluso más agresivas, a través de mandatos que se establecían ya con un cumplimiento obligado. Una vez más, los primeros en llevar a cabo estas políticas o estos mandatos fue el Instituto Nacional de Salud americano, en donde requería a los investigadores financiados con fondos públicos que enviasen a un repositorio todos los documentos elaborados no más tarde de 12 meses después de su fecha de publicación. Una vez llevado a cabo esto por el Instituto de Salud americano, fueron poco a poco los diferentes países que se fueron incorporando a esta iniciativa: Irlanda, Bélgica, Alemania, etc. En el año 2011, España se ha incorporado a esta iniciativa a través de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. En su título 3, capítulo 3, establece que el investigador cuya actividad investigadora esté financiada con fondos públicos debe de poner en acceso abierto estos trabajos no más tarde de 12 meses después de su publicación. Esto ha tenido unas repercusiones mucho más importantes de las que nosotros podemos imaginarnos, ya que las grandes editoriales se han quedado sin un campo de publicación importante, ya que los trabajos de investigación financiados con fondos públicos se han ido a revistas con Open Access. En ese sentido, las grandes editoriales científicas y comerciales han empezado a crear nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas editoriales de Open Access, como Springer a través de su iniciativa de Open, BMJ, el New England, etc. Pero debemos de tener en cuenta que cuando estamos hablando del Open Access, habla de todo tipo de documentos, no solo artículos de revistas. En ellas se van a incluir objetos de aprendizaje, imágenes, datos, documentos audiovisuales, etc. Por todas estas razones surge el concepto del repositorio, entendido como un sistema de información electrónica de acceso libre y gratuito, en donde se trata de almacenar, preservar y sobre todo difundir la producción científica e intelectual de una institución o de una temática concreta. La Unión Europea ha considerado que esta iniciativa de los repositorios es fundamental. Considera que el acceso abierto a la información científica debe ser un factor clave para la competitividad, la innovación y el progreso. Y en ese sentido ha creado un repositorio, el Driver. Este Driver, este repositorio de la Unión Europea,
pretende convertirse en la infraestructura de los repositorios digitales, tanto para la investigación como para la educación en Europa. En España, esta situación de los repositorios también es recogida por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde establece que los agentes públicos del sistema español deben impulsar el desarrollo de repositorios tanto propios o compartidos. Dado que esto ya es recogido por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, han sido diferentes las instituciones que han llevado a cabo la elaboración de repositorios. Por ejemplo, podemos encontrar los casos de universidades que han creado repositorios donde van depositando toda la producción científica y académica que se elabora dentro de esta institución. También podemos encontrar repositorios temáticos, en donde, por ejemplo, entre otros casos, se recogen tesis doctorales. Son numerosos los repositorios que han ido creándose en España en los últimos años. Por todas estas razones ha surgido Recolecta. Recolecta es el portal nacional español que trata de agregar y recoger todos los repositorios institucionales con el fin de dar mayor visibilidad a toda esta producción. A través de la página de Recolecta podemos hacer una búsqueda de todos los documentos que están recogidos en los principales repositorios españoles. No nos gustaría terminar sin hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que van a suponer los repositorios en el futuro. Giri, en el año 2006, ya establecía que la comunicación académica estará gestionada por servicios repositorios que cubrirán material de apoyo a la docencia, el aprendizaje, publicaciones académicas, datos de investigación, etc. Pero también en un documento del año pasado, en donde se hace una reflexión desde la creación y el surgimiento del Open Access, se insta a que los centros de investigación deben apoyar el desarrollo y el mantenimiento de todas estas herramientas de Open Access, de directorios y recursos esenciales para que el Open Access progrese. Por esta es importante que se experimente con nuevos métodos para la revisión posterior de esta publicación. En definitiva, y para terminar, el acceso abierto a la investigación beneficia a los investigadores porque les da una mayor visibilidad, a los lectores porque les permite el acceso público a todos estos conocimientos y a los organismos de financiación e instituciones de investigación porque amplifica el valor social de toda la investigación que se está realizando en la actualidad. Muchas gracias.